12:22 de la mañana, arrancamos este 4 de mayo, martes, pasando por la consulta de nuestra querida Ruth Martín, médico de familia. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ruth? Un placer. Gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Pues es un lujo tenerte, porque yo siempre he dicho, pon un médico en tu vida. A mí que me gusta mucho la medicina y los temas médicos, me encantaría estar siempre consultando cosas. Pues aquí estoy. Y aquí estás, además, para hablar de un tema importante del que, aunque pensamos que sabemos, tenemos todavía muchas lagunas y desconocimiento. Vamos a hablar de la pérdida de memoria en nuestros mayores. Exacto. ¿Qué es realmente la pérdida de memoria? Bueno, vamos a decir, el deterioro cognitivo, por hablar así un poco más fino. El deterioro cognitivo es una pérdida de habilidades y de memoria que si va avanzando y no lo podemos detener, termina siendo una demencia, lo que conocemos comúnmente como enfermedad de Alzheimer. Y es algo que es muy invalidante para nuestros mayores. Entonces, es importante distinguir entre los olvidos frecuentes que tenemos la gente más joven. En los menores de 60 años es raro que tengan una demencia. Entonces, vamos a distinguir entre esos olvidos, porque llevamos un ritmo de vida pues muy acelerado, el estrés, la ansiedad. Y los olvidos son normales. Son normales. Por eso vamos a contar a los espectadores que todos tenemos olvidos. ¿Tú tienes olvidos, Ruth? Muchísimos. Y eres bien joven, yo tengo también olvidos. ¿Y ustedes tienen olvidos? Seguro que sí. Por eso, tienen el teléfono abierto 925 28 77 91, 660 37 39 30. Nos preguntan, quizás a lo mejor han observado a su padre o a su madre últimamente un poco más despistado. Pues vamos a preguntar a la doctora qué puede ser, porque olvidos tenemos todos. Por ejemplo, ¿cuántas veces, lo hablábamos antes de comenzar, vas a la nevera y dices, ¿y qué iba a coger yo? Sí. Y la cierras otra vez porque no te acuerdas. O vas al bolso, abres y dices, que necesitaba. Totalmente. Y cierras y además te quedas como con mala sensación. O vas al súper y tienes que comprar café y te vienes sin el café. Con todo menos con el café. Totalmente. Con el carro lleno. Pues estas cosas son frecuentes en el día a día en gente que tenemos la cabeza con muchas cosas y que al final pues no deja de ser más que una falta de atención. Pero que esto, haciendo un ejercicio memorístico, pues al final terminamos consiguiéndolo. Y que no hay que ir a consultar al médico por eso. Para eso es una cosa normal. Pero eso es un motivo frecuente de consulta en atención primaria. Por eso es importante que lo destaquemos. Entonces, cosas que nos van a hacer preocuparnos. Pues cuando tengamos a nuestros mayores, que en el último año hayamos visto que han pegado un bajoncillo, en lo que se refiere a habilidades. Habilidades, cosas que antes hacían sin ayuda, que ahora las van haciendo con mucho más ayuda, o incluso conforme vayan avanzando los procesos degenerativos del sistema nervioso, pues incluso ya no podrán hacerlas solos. Entonces ahí es donde debemos empezar a preocuparnos y a consultar. También te diré que el deterioro cognitivo y la demencia no tienen un tratamiento eficaz. Podemos sujetarlo, pero no lo vamos a poder, Exacto, no lo vamos a poder que va a ir tratar. avanzando poco a poco, pero sí que podemos conseguir que ese avance no sea tan rápido. Eso es. ¿Qué vamos a notar, por ejemplo, en nuestros mayores? Piensen si han notado algo en la persona que tienen cerca. Muchos de ustedes seguramente que están cuidando a sus padres, o usted mismo se está notando últimamente más despistada. ¿Qué empiezo a notar, por ejemplo, para que yo tenga que preocuparme o consultar al médico de cabecera? Olvidos de cosas recientes son muy frecuentes. A veces tenemos una dificultad para encontrar las palabras a la hora de expresarnos, dificultades manuales de llevar a cabo actos sencillos con las manos. Por ejemplo, el abrir un monedero, cosas sencillas pero que vemos que empiezan a ser difíciles. Entonces debemos consultar, porque en las consultas, tanto en las de atención primaria como en las de los especialistas, los neurólogos, se puede hacer una serie de test psicométricos pues para ver si hay un deterioro cognitivo, en qué grado estamos o si ya es una demencia. Por ejemplo, mucha gente estará pensando en ese momento en el que, uy, pues el otro día mi padre se fue o mi madre a comprar y no recuerda volver a casa. Una ruta que había hecho habitualmente. Y a lo mejor al día siguiente la recuerda, pero como que se encuentra un poco perdido. A ver, entre el deterioro cognitivo leve y la demencia, la diferencia... Hay grados, además. Hay grados. La diferencia va a ser que interfiera o no en las actividades cotidianas de la persona. Si una persona tiene un deterioro cognitivo leve, va a poder volver a casa. El problema es cuando el paciente ya no tiene un deterioro cognitivo, sino que tiene una demencia y ya no le podemos dejar solo, porque si se nos despista, no va a saber encontrar su domicilio. Entonces hay que tener... Y eso además les agobia muchísimo. Imagínate, y lo peligroso que puede ser. Y lo peligroso que puede También ser. Recordar que en estadios ya del deterioro cognitivo más avanzados debemos tener cuidado para que nuestros mayores no tengan peligro. Dejar fuera del alcance objetos punzantes, las cocinas de gas son muy peligrosas, las estufas... Ayer precisamente, además, Ruth, perdona que te interrumpa, contábamos en esa mesa de actualidad
que en un pueblo de Cuenca, concretamente en Minglanilla, un señor de 87 años, creo recordar la edad, pues casi fallece. Si lo llega a ser por sus nietos que acudieron Pues y lo fíjate. rescataron, pero el culpable en este caso fue un brasero. Esos braseros que nos gustan en los pueblos mucho, esos braseros de picón que estamos tan a gustico debajo de las Pues faldas son de la muy mesa. peligrosos. Son muy Por peligrosos. eso te decía que las cocinas, pues intentar que en vez de ser de gas sean vitrocerámicas, aunque también es cierto que una sartén en una vitrocerámica es igual de peligrosa que en una cocina de Totalmente, con gas. echar de- Cuando veamos que nuestros mayores ya empiezan a estar más delicados del tema de la memoria, quizá deberían estar tutelados. En las alfombras. Las alfombras para no tropezar Son por los muy pasillos, peligrosas. Muebles con esquinas puntiagudas que pueden hacer que tropiecen. Hay que tener el hogar lo más preparado Lo más posible acomodado para que posible. sea seguro para nuestros ¿Y mayores. algún ejercicio que les recomiendes tú para que ese deterioro cognitivo vaya siendo más paulatino? Estar activos mentalmente, como con crucigramas, con sudokus, con sopas de letras. En las residencias de mayores tenemos una estimulación cognitiva que se llama, que es tenerlos entretenidos, con la mente ocupada. Una mente que está trabajando va a fallar menos. Por que ejemplo, si dejamos al abuelo todo el día en la tele, sentado en el sofá viendo la tele y que le vayan echando. Hay que obligarle hay a que que haga obligarles. cosas. Comprarles, por ejemplo, un juego, el dominó, Claro que sí. que jueguen a las damas o O juegos de mesa que incluso ellos, a las haga- cartas. que haga sumas sencillas, que haga ejercicios de caligrafía. ¿Está bien comprarles una caligrafía de toda la vida? Sí, porque además con el paso de los años se va deteriorando mucho la grafía y no es ninguna tontería que vayan practicando, ya te digo, sumas sencillas. Bueno, tenerles un poquito Tenerles activos. ocupados con ¿Y la cuándo mente. tenemos que hacer ese cónclave de hermanos? Porque sabes que siempre pues un hermano vive en un sitio, otro hermano vive en otro, otro hijo en otro. Y decir, tenemos que llevar a padre Pues o a cuando madre. ya veamos que es una persona que está teniendo muchas dificultades para recordar ciertas cosas, cuando repite muchas veces las mismas cosas o pregunta siempre sobre lo mismo en un ratito Que varias no que sea veces. cansino, sino que a lo mejor hay algún Claro, lo problema. interpretamos como que es cansino, pero no es Totalmente. cansino, es que tiene un deterioro cognitivo que ha ido avanzando y ya es una demencia. O bueno, pues cuando veamos que tiene dificultades para encontrar las palabras a la hora de expresarse o dificultades para ejecución con las manos de cosas sencillas. Vuelves a mencionar lo de las manos. Sí. ¿Es algo que tenemos que poner hincapié? Sí, Ruth, sí, es que también nos está dando mucha información. Cuando vienen a ¿cómo la ellos, consulta, por ejemplo, pues imagínate, a la hora de moverse en la cocina, o por ejemplo abrir la tapa de un yogur, exacto, algo tan sencillo como o eso, cuando pelar una empezamos a ver que manzana. les cuesta Si ya empezamos esa a ver habilidad. que cosas que habitualmente hacían y que ahora empiezan a no poder hacerlas solos, ya se están sumando más cosas, ya sí que deberíamos ir a consultar y ya será el médico de atención primaria quien derive, si lo considera, al neurólogo. Tenemos unos equipos estupendos que están formados multidisciplinares con neuropsicólogos que serán los que harán los test psicométricos para ver en qué punto está nuestro familiar, que en la escala del deterioro cognitivo cómo está de avanzada. Y desde luego, si estamos ya en un deterioro ya más moderado, tirando ya a severo, son personas que ya tienen que estar absolutamente tuteladas porque son incapaces de cuidarse de sí mismas. Por eso es importante, y hemos traído este tema hoy, nos lo proponía la doctora Ruth, porque cuanto antes advirtamos esos síntomas, mejor va a ser para nuestro Claro. familiar. Es decir, que podemos poner remedio, porque no quiere decir que todas las personas conforme nos hagamos mayores vamos a tener deterioro cognitivo. No tiene que No, ver. no. Eso es importante también que lo digamos, que el envejecimiento no tiene nada que ver con ese deterioro. Obviamente, conforme vamos cumpliendo años, nos vamos haciendo más torpones, nos van costando más las cosas, pero al final es una cuestión de tiempo, pero las terminamos consiguiendo. Lo que empieza a ser preocupante es cuando tú ya no es que te haga falta más tiempo para pelar la manzana, sino que es que no eres capaz de pelarla. Eso. Entonces, eso ya no es lo mismo. Lógicamente, con 40 años pelas una manzana en un momento, pum, pum. Con 80 ya no es lo mismo, pero si eres autosuficiente y lo puedes hacer, no hay problema. El problema viene, pues eso, cuando ya no podemos cortar un filete, cuando ya el coger el vaso se nos hace muy complicado, ahí hay que poner ya mucha atención. Y ahí sí necesitaremos la ayuda no solamente del médico de atención primaria, del especialista. Pues ya lo saben, iremos al médico de cabecera cuando realmente hace falta. Si están ustedes un día despistados, no pasa nada, los jóvenes, porque esto nos pasa a todos. Y presten atención a nuestros mayores, porque estas cositas que nos ha señalado Ruth pueden ser señales para que centremos nuestra atención y vayamos al especialista. Muchas gracias, como siempre. Ruth Martín, un placer. Gracias. Ir a la consulta y sin lista de espera. Sí, lista de espera. Continuamos, que hoy vamos a hablar también del asma.